Llega el gran informe de Alejandra Couto, Nada que Perder. Me encanta esto, de que se presenten así los informes. Claro, un gran informe. Un gran informe. Bueno, no, pero vamos a hablar de un tema que en realidad está bueno poner allí un poco el foco, darle visibilidad, porque bueno, la niñez suspendida y dónde está el INAU y dónde está el Estado es el título que encontré para este informe, porque uno en realidad quizás, como que naturaliza algunas cosas que suceden y bueno, está muy bien reflexionar respecto de algunas prácticas que tenemos como ciudadanos. Pero comencemos hablando por el Estado, ¿no? Porque justamente hoy, en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que es esta jornada que se celebra todos los 12 de junio desde el 2002, esto fue establecido por la OIT, por la Organización Internacional de Trabajo, para justamente visibilizar esta grave situación de niños, niñas y adolescentes que tienen que trabajar y que son explotados de alguna manera, ¿no? Y en ese marco, hoy, en nuestro país, el INAU a las 11 de la mañana realiza allí un acto protocolar por este nuevo día contra el trabajo infantil y se presenta los datos, ¿no? Los datos que se van recabando, en este caso va a ser los datos cerrados al 2023, los que corresponden al 2023, que están allí sistematizados por el Departamento de Inspección Nacional de Trabajo Infantil y Adolescente del INAU. El evento, va a contar allí con una participación del directorio del instituto, encabezado obviamente por su presidente, por Guillermo Fossati, y estarán allí las demás autoridades, destacando la importancia de seguir avanzando en políticas públicas para prevenir y para erradicar el trabajo infantil, teniendo como horizonte garantizar a los niños, niñas y adolescentes sus derechos y un desarrollo pleno. Y todos recordamos hace un par de décadas atrás cuando veíamos a los chiquilines en los ómnibus trabajando en la calle y como hoy por hoy nos horrorizamos de esa situación. Bueno, pero ¿por qué en aquel momento no lo veíamos? ¿Por qué en aquel momento nos parecía como normal? Bueno, sí, claro, son familias que necesitan y por eso los gurises están trabajando en la calle, están vendiendo caramelos, están vendiendo estampitas. Bueno, creo que se trata de esto, ¿no? De poner un poco el ojo en estas cosas y no dejarlas pasar, no verlas como algo natural y algo normal. Y vos ya conseguiste datos. Conseguí datos, como decíamos, hoy el INAU va a presentar sus datos oficiales, nosotros ya tenemos estos datos son recabados por esta sección del INAU, que está integrada por 7 inspectores que cumplen tareas en todo el territorio nacional, 7 inspectores en todo el territorio nacional, en representación obviamente del INAU. Ellos lo que hacen es controlar, fiscalizar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trabajo infantil y adolescente. Y más que nada lo que tratan es, de prevenir cuando las cosas están fuera de la ley. Se trabaja con niños, con niñas, con adolescentes, con familias, con los empleadores, con organizaciones, con instituciones educativas. Todo este trabajo se hace desde allí, desde el INAU, y se verifica que estén todas las normas legales vigentes aplicadas. También se trata de detectar, de orientar, derivar situaciones de trabajo infantil, de acoso laboral o situaciones de explotación sexual con fines comerciales, para obviamente dar allí un abordaje integral de estas situaciones. También otra cosa que hacen desde este sector es dar los permisos, porque claro, hay chiquilines, adolescentes, que solicitando un permiso en el INAU pueden llegar a trabajar. Entonces, estos son los encargados de dar los permisos, que no está bueno, obviamente, porque en realidad estamos hablando de familias que necesitan el aporte del adolescente para, de alguna manera, comer. Porque esa es la realidad, son familias muy pobres las que necesitan que sus hijos adolescentes salgan a trabajar y para eso el INAU da los permisos. Decíamos, son 7 personas que están cumpliendo esto en todo el territorio, 7 inspectores únicamente. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros ya tenemos los datos que van a presentar hoy. Es importante el foco que se le da, porque hemos visto en lectura de datos muchas veces, sobre todo cuando hablamos de economía, donde según el lugar donde se mire, los números parecen ser mejores o peores. Vamos a decir que los números en realidad son peores. Yo no sé cómo lo van a dibujar, no sé qué es lo que va a decir el INAU en este caso, pero si miramos la cantidad de inspecciones que se realizaron en todo el territorio, durante el 2023 fueron 1.822 inspecciones registradas, ¿no? Y esto lo que significa es un descenso, un 11% menos de inspecciones que las que se hicieron en 2022. ¿Qué significa esto? ¿Que hay menos trabajo infantil?
No, señores. Esto lo que significa es que se hicieron menos inspecciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando únicamente de 7 personas que están trabajando en territorio tratando de controlar que los gurises no trabajen, que los niños y adolescentes no trabajen. Después, si miramos la cantidad de permisos laborales que se otorgaron, que vuelvo a lo mismo. ¿Por qué es que se otorgan los permisos laborales? Porque hay familias que necesitan que sus hijos menores trabajen porque no pueden llegar a fin de mes, porque no logran comer. Bueno, se otorgaron 2.168 permisos laborales más. Esto significa un 30% más que los que se dieron en el 2022. Esto significa que la situación de las familias ha empeorado y que necesitan que estos chiquilines salgan a trabajar. Si miramos, allí hay una diferencia entre sexo, por ejemplo, son más las mujeres que están mujeres, las niñas y las adolescentes que están trabajando en Montevideo, que los varones. Si miramos el interior del país, bueno, allí se marca una diferencia y son más los varones los que necesitan salir a trabajar que las mujeres. Obviamente en el interior del país, bueno, son varios los rubros donde se trabaja: rural, comercio, servicios. Igual vamos a profundizar un poquito más en esto con las voces. Una pequeña acotación, más allá de que no es grande la diferencia, también hay una diferencia en general entre interior y Montevideo. Claro, hay una diferencia en general, sí. Si miramos, por ejemplo, la cantidad de trabajadores, niños, niñas y adolescentes en Montevideo son 1.007, y si miramos en el interior son 1.161. Después está también el tema de las denuncias, ¿no? Aquellas denuncias de la población en general, porque se están trabajando gurises sin ningún tipo de control ni de inspección, y no tienen los permisos pertinentes para trabajar. Para analizar estos datos y darle un foco quizás diferente al nuestro, me comuniqué con Natalia Argencio, que es directora del INAU, pero en representación del Frente Amplio. Escuchemos lo que decía. Según los datos del año pasado, lo que podemos ver es que disminuyeron un 11% aproximadamente lo que fueron las inspecciones en el año 2023. Se otorgaron más permisos para trabajo infantil y el número a destacar es el incremento de las denuncias que se recibieron por trabajo infantil, que estas en el año 2023 en relación al 2022 tuvieron un incremento de un 21% aproximadamente. En cuanto al análisis de las denuncias recibidas en el año 2023, que decía que habían incrementado un 21% aproximadamente, estas refieren a situaciones de niños, niñas y adolescentes que estaban presentes en lugares como vertederos, venta y reparto de volantes en la vía pública, en situaciones de cuidacoches, trabajando en leñerías, cadetes de descarga en ómnibus de transporte interdepartamentales, trabajo en almacenes, en venta en redes sociales. Esto, entre otras situaciones, son las que llegan, denuncias que se reciben en INAU, la mayoría de ellas a través de la línea azul, y se comunica inmediatamente al Departamento de Inspección Laboral del Trabajo Infantil y Adolescente que tiene INAU, y luego es el departamento con los equipos de territorio, que son los CED, CERREL y CEPRODE a nivel país, que deberían estar dando luego el seguimiento a estas situaciones. Y ahí es donde está el nudo crítico, que es la falta de equipos y estrategias para revertir esta problemática, que es una problemática integral, ¿no? El trabajo infantil es una manifestación de un problema instalado. Bueno, o sea que por un lado tenemos que suben las denuncias, o sea, hay más denuncias de trabajo infantil, sube un 21%, no es un porcentaje menor, y baja la cantidad de inspecciones, un 30%, o sea, son luces de alerta desde donde se mire, ¿no? Argencio lo que dice es que esto es parte de la infantilización de la pobreza. Este es uno de los problemas que tenemos instalados también a nivel de lo que es vulneración de derechos, ¿no?, de niñas, niños y adolescentes de nuestro país, que ha tenido un incremento importante en todas las variables, como ser las violencias, la explotación sexual, el incremento de la judicialización, que es la cantidad de veces que el Poder Judicial convoca a INAU para dar respuesta a situaciones de vulneración de derechos que tuvieron un crecimiento exponencial. En el año 2023 se recibieron
con 56.000 oficios del Poder Judicial para atender diferentes situaciones de presunción o de vulneración de derechos instaladas. En la temática que estamos compartiendo el día de hoy, de lo que es el trabajo infantil, entender esta problemática como una manifestación de la infantilización de la pobreza, obviamente, ¿no? Problema duramente instalado en nuestro país hoy, estos niños, niñas y adolescentes de los cuales recibimos las denuncias que están realizando trabajo infantil, provienen de hogares pobres, y INAU interviene una vez que detecta la denuncia y luego son los equipos de territorio que deben realizar el seguimiento. Pero lamentablemente tenemos una disminución importante, muy importante, de los equipos en territorio, y esta es una problemática más que no tiene una intervención asertiva que revierta y dé una respuesta real a esta problemática. Bueno, complicadísimo. Sí, es realmente complicado, y seguimos obviamente pensando en esto, ¿no? En que la pobreza sigue teniendo un rostro de niño, porque bueno, la gran consecuencia son todos estos chiquilines que no la están pasando bien. La Plataforma de Infancias y Adolescencias del Uruguay, el PIAS, está también realizando una actividad por este día. Esto está sucediendo ahora en el espacio Modelo, allí en Cádiz 3280. Comenzó a las 10 de la mañana y va hasta las 12 del mediodía. Esto es un conversatorio que lo que busca justamente es visibilizar, ¿no?, la problemática y poner en la agenda la ausencia de políticas públicas para erradicarla, ¿no? Participan, de este evento la OIT, el PASO, CIPUS, UNICEF, la Intendencia de Montevideo, el PIAS obviamente, UDELAR, Juventud para Cristo. Con quien conversé fue con Fernando Olivera. Fernando Olivera nos estuvo visitando aquí también hablando de políticas sociales para los chiquilines. No sé si recuerdan que estuvo con Brian, el adolescente, aquí en el estudio. Fernando Olivera es vocero de la actividad, es integrante de la asociación CIPUS, y esto nos decía. Es como pensar desde diferentes lados, con OIT, UNICEF, con la Intendencia y otras organizaciones, qué pasa con la temática, por qué está tan poco visible, por qué está tan naturalizada y cómo la tenemos priorizada en nuestras agendas y qué niveles de incidencia estamos desarrollando en ella. Esa sería como la idea del conversatorio, sobre todo pensando en que para erradicar y prevenir el trabajo infantil es necesario mucha articulación, donde juegan un papel, obviamente, una definición política del gobierno o del Estado, que esto es un tema prioritario y que se va a atender, y generar políticas públicas con respecto a esta temática. Segunda parte, es el papel importante que tienen los gobiernos departamentales y los gobiernos locales en la temática, el papel de la sociedad civil y el papel de la Universidad de la República. Todos esos actores deberían involucrarse de manera, y las centrales sindicales. También otro tema no menor que deberían estar involucrados. Articulación en el territorio, en los diferentes territorios, pensando las diferentes realidades, pensando las políticas públicas para los diferentes territorios, atravesando cuáles son las características de estas economías, sobre todo informales, cuál es la característica del territorio y cuáles son las poblaciones vulnerables. Intercambiando esas tres variables, podemos pensar desde diferentes actores, debería dar mayores herramientas para enfrentar el trabajo infantil. Hablábamos fuera de micrófono, en qué oportunidad habíamos tenido a Fernando Olivera, y fue cuando tratamos el tema del incremento también de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, porque justamente la asociación CIPUS trabaja con la atención integral a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Esto lo hacen desde el año 2000. Entonces le consultamos a Fernando, pensando en el trabajo infantil, con qué realidades se encuentra trabajando en territorio y cómo ha ido cambiando desde el 2000 hasta ahora. En todo este periodo de tiempo ha cambiado esta realidad, se ha hecho últimamente cada vez más compleja. Las situaciones más frecuentes que vemos de trabajo infantil tienen que ver con un atravesamiento de género. Las niñas y adolescentes lo que más desarrollan son trabajo doméstico y de cuidados. La expectativa de vida de la población ha aumentado y eso lleva a que la tarea de cuidados recaiga en las niñas y las adolescentes. El cuidado de los hermanos, el cuidado de hermanos discapacitados,
discapacitados, el cuidado de adultos discapacitados. Otra de las situaciones que hemos visto mucho es el trabajo en ferias vecinales, puestos callejeros, lavado de autos, elaboración y venta de alimentos, sobre todo cuando en el periodo veraniego, cuando la escuela no está presente, ahí aparece fuertemente. El trabajo en construcción, en la parte informal de la construcción, y últimamente el crecimiento exponencial de niñas y adolescentes vinculadas al micro y al gran narcotráfico, desde tareas de vigilancia hasta tareas de seguridad, o sea, manejo de armas. Una de las cuestiones que venimos viendo desde un tiempo a esta parte es, por un lado, la violencia letal hacia niñas y adolescentes, que quedan muchas veces entrampados en estas cuestiones de micro y gran narcotráfico, y otra cosa es el crecimiento de armas ilegales y el manejo de armas cada vez más peligrosas por niños más chicos, pero en el interior del país, vinculados a las zafras agrícolas, vinculadas al turismo, y aparecen también notorias situaciones de trabajo infantil. Bueno, cosas a destacar, ¿tá? El cuidado, por un lado. Él menciona allí el cuidado, que por lo general este rol es ocupado por las niñas y las adolescentes. Estamos hablando de un trabajo que no es remunerado, pero claro, estamos hablando de esto de que por ahí son familias monoparentales, donde tienen 3, 4 niños y la mayorcita de los hermanos es la que cuida de los demás. Bueno, estamos hablando, como él decía también, en personas mayores que necesitan un cuidado, y todo esto lamentablemente lo tenemos naturalizado todos, sí. Porque lo primero que uno piensa cuando ve esta familia se dice, ay, qué linda la nena, cómo ayuda. No, señores, la niña no tiene que estar ayudando. Yo entiendo que no hay que culpabilizar a las familias, hay que darles herramientas para que esto no suceda, ¿no? Hay que tratar de solucionar el sistema de cuidados para que esto no se cubra con las gurisas, y para que estas gurisas puedan llegar a hacer otro tipo de cosas que son propias de la edad. Bueno, desde el PIAS lo que dicen es que la situación del trabajo infantil en el país es alarmante, obviamente. Según los datos aportados por la organización, 1 de cada 10 chiquilines, niñas, niños y adolescentes trabaja. Muchos de ellos lo hacen en condiciones peligrosas. Estos trabajos no solamente, obviamente, impactan negativamente en la salud y en el bienestar, sino que también van en contra de lo que tiene que ver con la educación, porque obviamente les quita tiempo para la educación. Informan también que, bueno, a partir de los 8 años se detectan situaciones de trabajo infantil, y a partir de los 11 años estas actividades compiten fuertemente con la educación formal, haciendo que 4 de cada 10 gurises con actividad productiva enfrenten serias dificultades, obviamente, en su educación, en la escuela y en el liceo. Por otra parte, señalan que el problema no se limita a una región específica. Los niños trabajan en todo el territorio, lo hacen en el interior, lo hacen en Montevideo, no es algo que sea por un lugar en especial. Muchas veces pasa también en temporadas. Además, la mayoría de los trabajadores informales de nuestro país comenzaron, si pensamos, su vida laboral siendo menores, siendo muy chiquitos, ¿no? Según CIPUS, unos 85.000 menores están ahora trabajando en nuestro país. Y las consecuencias, obviamente, de esta problemática se reflejan en la creciente violencia, en la mortalidad en las infancias, sobre todo porque pensamos que son víctimas cada vez más jóvenes, ¿no? Porque si bien se habla de adolescencia, muchos son chiquitos. Hablábamos de 8 años que comenzaban a trabajar con esa edad, ¿no? También hablamos con Fernando Olivera sobre cómo es el trabajo en territorio, cómo abordan este tema desde CIPUS con las familias de estos niños que trabajan sobre todo en sistema de cuidados, como decíamos, ¿no? O en el mantenimiento de la casa, porque a veces no tienen que cuidar a sus hermanos, pero bueno, alguien tiene que limpiar la casa y lo hace quizás sobre todo las mujeres, ¿no? Quizás la niña o la adolescente de la casa. ¿Y por qué muchas veces no se llega a fin de mes y bueno, hacete una changuita? Escuchemos lo que decía. Nosotros desde el programa del Cardal intentamos hacer un abordaje integral de la propuesta de trabajo infantil, abordando diferentes áreas. Por un lado, trabajando en la reconversión laboral del adulto. Eso es un punto que tenemos como prioritario. El trabajo infantil no se puede prevenir o erradicar si no mejoramos las condiciones de empleabilidad de los adultos.
para eso es prioritario esta área y sobre todo el trabajo digno. Por otro lado, tenemos un equipo de trabajadoras sociales que trabaja directamente con la familia para trabajar la conexión con todo el sistema, la articulación. Sobre todo, muchas de las familias con las que trabajamos con jefatura femenina tienen muy pocas redes familiares y sociales. Bueno, en esa reconstrucción, en ese revínculo con la escuela, en ese revínculo con el sistema de salud, en ese revínculo con la comunidad, tenemos un área jurídica y tenemos un área de atención psicológica. Y a su vez, los niñas y adolescentes de esas familias participan del proyecto, que van desde una propuesta que va desde el desayuno a contraturno escolar-liceal, que va desde el desayuno y el almuerzo, o el almuerzo y la merienda, con diferentes actividades que van desde el apoyo pedagógico, la plástica, la música, taller de educación sexual, actividades recreativas y demás cosas. Entendemos prioritario no culpabilizar a la familia, sino que las familias son parte de una serie de vulneraciones de derechos y de explotaciones que han vivido toda la vida y necesitan muchas veces de la mano de obra de esos niños para cubrir estos huecos que deja el Estado. Bueno, ya no nos queda más tiempo, ¿no? Pero lo que piden desde el PIAS es, por un lado, protocolos de salud para que se detecten estas situaciones cuando llevas al niño o a la niña o al adolescente al médico que pueda llegar a detectar que el gurí está haciendo algún tipo de trabajo que no corresponde. Piden también campañas de sensibilización para que justamente la ciudadanía toda pueda visibilizar esta problemática. Piden que se refuercen los recursos humanos en la parte del INAU, en la parte de inspecciones, para que justamente se detecten estas situaciones y se pueda hacer algo, y se pueda hacer un seguimiento integral con todo esto. Y bueno, una de las cosas más preocupantes es esto, ¿no? Que como sociedad podamos llegar a identificar esto y no naturalizarlo. 1 de cada 10 niños, niñas y adolescentes trabaja en nuestro país. Está ocurriendo muy cerca nuestro, tenemos que verlo. Más de 2 de cada 10 niños tiene dificultades en el tránsito educativo, pero si trabajan, esto se duplica y pasa a ser 4 de cada 10 niños que tienen problemas en el sistema educativo. Y después también otra cosa que podemos hacer es recordar lo que pasó el año pasado, ¿no? Hace exactamente un año, cuando el intendente de Artigas, Pablo Caram, naturalizaba el trabajo infantil y decía algo así como: en el tabaco trabaja el núcleo familiar, el hijo, la nuera, el nieto, trabajan en el predio. Esto fue lo que dijo en una entrevista. Dice: ¿hay niños trabajando?, preguntó el periodista. Sí, pero es normal, es mucho mejor que ver a un gurí trabajando, dice, que con el celular. Bueno, estas cosas no deberían de suceder. Alejandra, muchas gracias. A ustedes.